Bon vespre, muy buenas tardes, bienvenidos a esta sede de la Fundación Juan Marc en Palma. Soy Pablo Pérez Dos, director de este centro, y saludos también muy especialmente a las personas que nos están siguiendo en directo a través de streaming en todo el mundo. Hoy tenemos la última charla del año y la sesión con la que damos por concluido este pequeño ciclo de 4 edades de oro de Sicilia, una historia que espero que muchos de ustedes hayan disfrutado, como yo lo he hecho, que nos ha llevado en desorden desde la Sicilia griega hasta la Sicilia bajo el dominio español en el siglo XVII y XVIII, y pues en desorden, pero hoy vamos a ver otro capítulo, que es el último, pero pues fascinante también, que es la Sicilia árabe. Y para ello contamos como invitado con Virgilio Martínez Enamorado. Virgilio, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Que pues, nos va a hablar sobre este tema. Virgilio es especialista en historia y arqueología y epigrafía de Al-Ándalus y del Magreb, especialmente en la Edad Media. Es doctor y también diplomado en árabe por la Universidad de Málaga, donde es actualmente profesor titular, y ha desarrollado proyectos de investigación muy diversos en el CSIC en Granada, en distintas universidades internacionales. Ha sido comisario científico de exposiciones en España y también en el extranjero, siempre con este mismo marco histórico y de investigación sobre Al-Ándalus. Es autor de numerosas monografías, entre las cuales pues, me ha llamado la atención una llamada Piedras escritas, inscripciones árabes de las Pitiusas, que se publicó hace unos años, y también ha sido editor de otros muchos libros, como por ejemplo Al-Ándalus y el Mediterráneo en torno al año 1000, la época de Almanzor, y pues otros más que sería muy largo mencionar, pero pues bueno, es un gran conocedor, como ven, de la historia que queremos contar hoy, y en concreto pues de cómo se ve este fascinante periodo histórico en la Edad Media desde nuestra hermana mayor Sicilia. Así que bueno, démosle la bienvenida a Virgilio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por tu amable presentación, Pablo. Muchas gracias a ustedes por asistir a este evento un miércoles por la tarde de un día relativamente frío. Yo vengo de Málaga y en Málaga la temperatura ha bajado mucho y aquí veo que también. Bueno, vamos a hablar de Sicilia, vamos a tener ocasión de adentrarnos en esa fascinante isla mediterránea que es Sicilia, en el centro del Mediterráneo, como si fuera el ombligo del Mediterráneo. Una isla de una gran extensión, una de las mayores islas del Mediterráneo, con casi 25.000 kilómetros cuadrados, es decir, que es aproximadamente una tercera parte, un poquito más, de Andalucía, y que tiene una historia árabe, bueno, pues muy interesante, que vamos a intentar que ustedes pues salgan conformes y conocedores en cierta medida de lo que supone la presencia musulmana en la isla de Sicilia. El título puede resultar un poco engañoso. Sicilia árabe, la isla a través de su toponimia. Había que elegir algún elemento que fuese suficientemente atractivo y me pareció que la toponimia era uno de ellos, y por eso elegí este título, Sicilia árabe, la isla a través de su toponimia, porque vamos a ver cómo todavía muchos de esos nombres de lugar de origen árabe se mantienen en la isla de Sicilia, evidentemente transformados por los sustratos posteriores que han ido modificando la faz de la isla y por supuesto también lo que es el territorio y los nombres del lugar. En cualquier caso es un título que queda pequeño porque vamos a hacer un recorrido forzosamente breve sobre la historia árabe, la historia musulmana de esta fascinante isla de Sicilia. Ustedes saben, yo soy básicamente especialista en Al-Ándalus. Me he adentrado en distintos territorios de Al-Ándalus, también en las Islas Baleares. Él ha hecho mención al libro que publiqué en su momento sobre inscripciones árabes de las Pitiusas, pero es muy curioso cómo todos estos archipiélagos, estas grandes islas del Mediterráneo, han tenido hasta cierto punto una historia común en relación con el Islam. La expansión del Islam se produce de una manera muy súbita, de una manera muy significativa, poco después de la muerte de Mahoma, y hay una de las ramas que se dirige hacia el Mediterráneo de esa expansión,
y van a llegar, como bien saben ustedes, hasta el extremo occidental, hasta lo que en árabe se llama el Magreb, el extremo más occidental del mar Mediterráneo. El Mashriq es el oriente, el Magreb es el occidente. Y van a llegar hasta el occidente y van a ocupar la península ibérica, la antigua Hispania, que va a recibir un nombre que comparece de una manera súbita al Andalus, un nombre sobre el cual tenemos muchas dudas, y desde Al-Ándalus pues se va a construir una sociedad extremadamente compleja, extremadamente interesante desde todas las perspectivas, pero las Islas Baleares, por ejemplo, no van a entrar en Al-Ándalus sino hasta principios del siglo X. Es decir, la conquista de Al-Ándalus se produce en el siglo VIII, en el año 711, y las Islas Baleares van a entrar en Al-Ándalus en el año 903. Algo parecido sucede con la isla de Sicilia. La isla de Sicilia, a pesar de que la expansión ha sido muy rápida y ha sido una expansión muy contundente, partiendo desde la península arábiga, la isla de Sicilia va a entrar en esos circuitos políticos que supone el Islam a partir de este año, del año 829. Y en ese sentido coincide con otros archipiélagos que se dan, que van a tener una relación con esas autoridades musulmanas un tanto desigual. Pero si se dan ustedes cuenta, todas las islas del Mediterráneo van a entrar en esa órbita musulmana en un momento determinado, en fechas que son relativamente tardías. Las Islas Baleares en el año 902-903, van a durar hasta el año 1229 en manos musulmanas. Menorca va a quedar como un pequeño reino taifa independiente hasta 1287. Malta entra en la órbita de los musulmanes en el año 870 y la autoridad musulmana desaparece en el 1091. En Creta se constituye una autoridad musulmana procedente de Al-Ándalus, unos piratas que huyen, lo de pirata ya tendremos ocasión de explicarlo aunque sea brevemente, que huyen de la revuelta de Arrabal de Córdoba y se establecen en la isla de Creta, en Iskritis, que es como se llama en árabe, y van a mantener ahí una autoridad que emite incluso moneda hasta el año 961. Y en Chipre nunca va a haber un dominio estable de una autoridad musulmana, pero sí va a haber un condominio árabo-bizantino, un dominio compartido que va a durar desde el año 688 hasta el año 965. Como ven ustedes, todos estos archipiélagos van a entrar en la órbita de la Dar el-Islam, de la Casa del Islam, van a tener una relación muy estrecha con el mundo musulmán y van a ser capturadas, tomadas, conquistadas o conquistados por autoridades musulmanas. Pero la estancia de los musulmanes va a ser bastante breve y todos estos archipiélagos mediterráneos van a volver a manos cristianas. El caso de Sicilia es también muy significativo, puesto que, como hemos dicho, la conquista de la isla se produce en el año 827 y va a estar en manos musulmanas hasta el año 1091, cuando la dinastía normanda toma la isla de Sicilia. Bien, conocen ustedes, han tenido estos días oportunidad de adentrarse de una manera más o menos directa en lo que significa la historia de esta isla importantísima, la presencia griega, la presencia romana, de una contundencia, de una espectacularidad verdaderamente notabilísima, muchísimas ciudades romanas, muchísimas ciudades griegas, todo un mapa tamizado de nombres helenos, de nombres latinos, ahí tienen ustedes un ejemplo, hay más. Pero claro, los musulmanes, cuando llegan en el año 827, se encuentran con esta realidad, una realidad de un contundente, de una presencia de la antigüedad muy patente, muy evidente. Y esa presencia de la antigüedad puede ser resumida, extractada, en esta tabla. Fíjense ustedes, aquí tienen el nombre moderno de la localidad, el nombre que tenían las localidades en la antigüedad y el nombre en caracteres arábigos. Bueno, en caracteres latinos, pero en árabe. Y como ven ustedes, lo que se produce normalmente es una adaptación desde esa toponimia greco-romana a la toponimia árabe, lo cual podemos comprobar también en el caso de Al-Ándalus con palmaria claridad. En Al-Ándalus sucede lo mismo. Es verdad que hay creación de nombres nuevos, la mayor parte de ellos procedentes del árabe, como no podía ser de otra manera, pero también hay una readaptación al árabe de antiguos topónimos que existían, en este caso en la isla de Sicilia. Ahí tienen ustedes, pues Palermo, por ejemplo, la capital de la isla, en la antigüedad era Panormo, y los árabes le van a llamar Balarb o Balarmu. ¿Y por qué con la B? Porque el árabe no sabe articular la P. Al no saber articular la P, tienen que recurrir a la B o a la F, como sucede con el caso de Formentera, que era promontoria y termina dando en árabe Furmantira, porque la P no saben articularla y entonces deviene en B o deviene en F. En este caso se convierte en una B.
Termini Imarese, que termina siendo Cirma, Cefalú, que va a ser Jafludi, Catania, que va a ser Catania, Taormina, Tabarmín. En algunos casos, fíjense, se emplean unos términos muy curiosos. La antigua Selinunte va a ser Al-Asnam. Al-Asnam en árabe significa los ídolos, porque seguramente ellos vieron allí una estatua, vieron allí unas representaciones figurativas, y esas representaciones figurativas le llevaron a llamar a ese lugar de Selinunte no con el término griego antiguo, sino con la denominación de los ídolos. Como ven ustedes, esto de la toponimia es un terreno absolutamente fascinante, en el cual adentrarse significa manejar muchísimos registros y el resultado normalmente es bastante notable. Aún así hay que andarse con mucha prudencia. Esa antigüedad, estos árabes la van a ver como algo de mucho prestigio. Todo lo antiguo, todo lo griego y todo lo romano, especialmente lo romano, se contempla desde el mundo musulmán como una obra prestigiosa, obra de romanos, se decía. Y todas esas antigüedades van a ser vistas por algunos de estos viajeros, por Al-Idrisi, por Ibn Jubayr, por ejemplo, y van a tratar de describirlas en sus justos términos. Algunas de estas localidades grecorromanas de la antigüedad van a ser visitadas por viajeros, tendremos ocasión ahora de ver algunos de estos viajeros, Al-Idrisi, Ibn Jubayr, ya los he mencionado, pero como ven ustedes, van a resaltar de una manera muy destacada la presencia de toda esa obra grecorromana anterior, porque están muy impactados al ver una obra tan antigua que significa pues que ellos vienen a reemplazar a esas civilizaciones que han estado en ese territorio y se apropian de alguna manera de ese pasado grecorromano. Por ejemplo, de Termini Imerese, el gran geógrafo Al-Idrisi, el gran geógrafo ceutí del siglo XII, que va a tener una relación estrechísima con Sicilia, tendremos ocasión de hablar sobre él con posterioridad, va a decir que tiene una muralla antigua, que tiene un anfiteatro, malab en árabe, un anfiteatro, está describiendo el anfiteatro, dice que tiene un castillo de reciente construcción, pero que también tiene termas. El propio lugar viene de termas, el nombre de Termini viene de termas romanas, en este caso. De Taormina, pues Al-Idrisi habla de su anfiteatro romano antiguo, Malab, Mismalay Barrum, la Rum son los romanos, y habla de Agrigento también de los monumentos antiguos, al azar. Están describiendo una realidad ya desaparecida, pero que les conviene resaltar por el hecho de que se están apropiando o se han apropiado de un territorio que tenía unas ruinas magnificentes, unas ruinas verdaderamente notables. Perdón. Bueno, la producción científica ha experimentado un importante avance en los últimos tiempos. Hay una literatura geohistórica árabe traducida en buena medida al castellano, también al italiano. Ahí tienen ustedes a unos autores que son los más significados. Ibn Jawqal, un espía de los fatimíes, una de las dinastías que se apropia de la isla de Sicilia, enfrentados a los omeyas de Córdoba por el dominio del Mediterráneo occidental. En el Magreb combaten con los omeyas a través de tribus bereberes interpuestas. Ibn Jawqal va a escribir una obra monumental. Está en el siglo X, nace en el año 943 de la era cristiana, muere en el año 988 y compone una obra que se llama Kitab Surat al-Ard, la descripción del mundo, en la cual Sicilia sale muy bien parada, porque él trabaja para los fatimíes y quiere que la isla salga bien parada, que salga bien descrita. Actúa también, digo, como espía de los fatimíes, porque viene al Andaluz y pasa unos años en Córdoba contando a los califas fatimíes lo que ve en Córdoba. Ibn Jawqal es un autor conocidísimo, su obra está traducida al francés desde hace ya décadas. Al-Muqaddasi, un autor oriental, también de una fecha muy coetánea a las de Ibn Jawqal, publica un libro de geografía que se llama Ahsan al-Taqasim, pero sobre todo el que es más destacado, el más significado, el que más renombre tiene es un ceutí, Sherif al-Idrisi, de la dinastía de los Hammudíes, que se establecen en mi ciudad, en Málaga. Este ceutí va a actuar como compilador de todas las noticias del Mediterráneo bajo el gobierno de los normandos, bajo el gobierno de Roger II, de Ruggero II. Y va a publicar una obra que se llama Nuzhat al-Mushtaq, que es un verdadero compendio de todo el mundo conocido, todos los puertos, todas las localidades, todos los caminos, todos los itinerarios. Va a hacer una descripción de la isla de Sicilia sencillamente deliciosa, con una
con un lujo de detalle verdaderamente excepcional. Localidad a localidad, distancia a distancia, con una aplicación terminológica de cada uno de los lugares completamente rigurosa. Este Al-Idrisi es un personaje conocidísimo. Uno se lo imagina en el puerto de Palermo recibiendo información de todo el Mediterráneo para lograr compilar una obra en la que en algunos casos se ve claramente que ha estado él, en otros se ve que recibe información de oídas. Por ejemplo, en Málaga yo sé que estuvo, porque tal y como describe la ciudad, es que él estuvo en Málaga, describe la ciudad a la perfección. Y en Sicilia, evidentemente, va a pasar una estancia bastante prolongada y en Sicilia va a poder describir con todo lujo de detalles, como le digo, la isla, porque pasa allí un tiempo y tiene unos datos muy evidentes. Insisto que uno se lo imagina en el puerto de Palermo recibiendo información de todo el Mediterráneo y compilando esa obra absolutamente monumental que es el Nuzhat al-Mushtaq, del gran geógrafo Al-Idrisi, ceutí, que va a actuar a las órdenes de los reyes normandos de Sicilia. Un personaje también muy interesante, un andalusí de aquí, de Sharq al-Andalus, del oriente del Andalus, Ibn Jubayr, que va a viajar camino de la Meca y a la vuelta de la Meca va a estar unos días en Sicilia y va a hacer otra descripción de Sicilia muy jugosa, con unos datos interesantísimos. Ya la isla ha sido conquistada, sucede como con Al-Idrisi, ha sido conquistada por los normandos, pero aún así todavía mantiene muchos de los resabios de la época árabe, de la época islámica. Porque esto es una paradoja que se da en el conocimiento de la isla de Sicilia. El conocimiento de la isla, de la Sequilia musulmana, el conocimiento de la isla de Sicilia nos viene dado más por las fuentes posteriores a la conquista que por las propias fuentes de la época musulmana. Es decir, conocemos la isla más por lo que nos aportan los geógrafos, los historiadores posteriores a la conquista, que por lo que nos aportan los historiadores del momento de la conquista o de los 2 siglos posteriores a la conquista. Hay un autor oriental que también he querido traerlo aquí, que es Yaqut al-Hamawi, también un autor oriental en su obra Mu'jam al-Buldan, una enciclopedia de países donde también recoge informaciones muy exhaustivas sobre la isla de Sicilia, también, como ven, posterior a la conquista normanda. Evidentemente hay mucha documentación posterior a la conquista. Esa documentación los sicilianos, los ingleses, los franceses, los italianos en general, la han trabajado muy bien y hay unos compendios documentales magníficos donde se resume y donde se reúne muchísima información sobre esa isla inmediatamente posterior a la conquista. Y por ejemplo, en la epigrafía, que fue abordada en el siglo XIX por un gran arabista italiano, que era Michele Amari, la epigrafía arábica de Sicilia, del año 1874, y tiene también una obra sobre los árabes de Sicilia, un verdadero compendio monumental de varios volúmenes sobre la historia de Sicilia. Y evidentemente está la arqueología. Y la arqueología viene como a poner la guinda a todo esto. Pero, claro, la arqueología siciliana de época árabe compite con lo griego y con lo romano. Y es una competencia dura, puesto que lo griego y lo romano tienen un enorme prestigio, hay una larguísima tradición que arranca desde el Renacimiento de estudios arqueológicos sobre la antigüedad, y es una arqueología que se ha incorporado más tarde a lo que es la explicación del devenir histórico de la propia isla. En todo caso, se han producido avances muy significativos, muy reseñables en la arqueología de la isla de Sicilia en época árabe en los últimos tiempos. Ahí tienen ustedes el mapa de Sicilia que nos aporta Al-Idrisi. Fíjense ustedes, hay muchas más localidades. Alguien podía pensar, bueno, ese mapa está bien colocado. ¿Qué dicen ustedes? Está al revés, ¿no? Está al revés, porque Al-Idrisi dibuja el mundo con el norte al sur y el sur al norte. Le da la vuelta al mapa. Es decir, la península ibérica hay que verla boca abajo. Ahora lo verán ustedes. Esta es la isla de Sicilia, descrita por Al-Idrisi, porque Al-Idrisi no solo hace una descripción escrita en su Nuzhat al-Mushtaq, sino que también aporta una cartografía, aporta unos mapas de todo el mundo, anticipa lo del Ecuador, se mete en África, describe zonas de África, todo esto posiblemente de oídas, pero lo que hace es un compendio de cómo era el mundo en el siglo XII y logra trazar una enciclopedia geográfica de cómo era ese mundo. Desde Palermo, Palermo está aquí, desde Palermo describe el mundo al completo. Es un personaje verdaderamente fascinante, único, excepcional, este Al-Idrisi. Ahí tienen ustedes lo que dice de Sicilia.
parte de lo que dice de Sicilia. Como ustedes comprenderán, esto no es más que un ejemplo espigado entre tantísimas hojas que le dedica a la isla de Sicilia. Sicilia es la perla de estos tiempos por sus cualidades y sus bondades, y que es una isla única por sus localidades y por las gentes que la habitan. La isla de Sicilia es de forma triangular, atina a la perfección. Su lado oriental, es decir, desde Mesina hasta la isla de la Liebre, Jasirat al-Arnab, se extiende sobre 200 millas. Desde esta isla a Trapani se cuentan 450 millas. Y es la costa meridional. La tercera costa, desde Trapani a Jerache y el Faro, se corresponde con una distancia de 250 millas. Las distancias son bastante aproximadas, pero acierta por regla general en esas distancias, porque además lo que aporta son distancias entre cada una de las localidades. Y describe todo un tejido urbano, todo un tejido de alquerías, de posadas, de ríos, de montañas, con una minuciosidad absolutamente encomiable. Logra reconstruir la isla en el siglo XII como si la pudiéramos visitar ahora, como una auténtica guía de viaje del siglo XXI. Ibn Jubayr, este andalusí, que era de ahí de Sharq al-Ándalus, bueno, las Islas Baleares también estaban en Sharq al-Ándalus, dice de la isla de Sicilia: la fertilidad de esta isla es demasiado considerable para ser descrita. Basta decir que es hija de Al-Ándalus por la extensión del terreno cultivado. Esta comparación entre Sicilia y Al-Ándalus que es tan recurrente, por la abundante fertilidad y por la colmada opulencia en la variedad de sus recursos. Está llena de toda clase y especies de fruta, pero está poblada de adoradores de cruces, de cristianos, que andan por su territorio y se alimentan de sus campos. Les recuerdo que este Ibn Jubayr visita la isla cuando ya ha sido conquistada por los normandos, donde hay una convivencia entre población musulmana, población cristiana de rito latino y población cristiana de rito ortodoxo, además de hebreos. Una verdadera confluencia cultural absolutamente excepcional en el marco mediterráneo y me atrevería a decir que a nivel mundial. Los musulmanes viven junto a ellos en sus propiedades y en sus fincas. Los cristianos observan un recto proceder en lo relativo a su empleo y en hacerles trabajar. Les imponen un tributo que pagan en 2 estaciones al año. Fíjense lo que está diciendo. En otro pasaje critica a los musulmanes de Sicilia, porque dice que se están cristianizando poco a poco. En algún otro pasaje él no se muestra de acuerdo con el hecho de que algunos de esos musulmanes estén cristianizándose, están bajo una autoridad cristiana y por tanto, pues en algunos casos se ha de producir esa aculturación buscando también promociones sociales. Pero en cualquier caso, él nos habla de impuestos, porque hay una política impositiva por parte de estos normandos, los musulmanes pagan unos impuestos mayores que los cristianos. Y eso, en cierta manera, o en algunos casos, explica el hecho de que algunos de ellos se conviertan al cristianismo para pagar menos impuestos. Ahí tienen ustedes la cartografía. Ahí tienen ustedes el mapa, a la derecha el mapa de Al-Idrisi, y eso que ven ustedes es la península itálica, ¿lo ven? La bota al revés, el sur al norte y el norte al sur. Le da la vuelta, algo que no estaría mal en la cartografía actual, porque la cartografía actual se contempla desde criterios completamente eurocéntricos, o del mundo europeo en definitiva. Ibn Hawqal, que también hemos hablado de él, ese espía de los fatimíes, también realiza un mapa bastante exhaustivo. Eso que ven ustedes ahí es el Guadalquivir, ¿lo ven? Que tienen la desembocadura como dos ramas. Eso es el Guadalquivir. No, perdón, el de arriba es el Guadalquivir. Ese es un río que nadie sabe cuál es. Puede ser el Guadalhorce de mi tierra de Málaga, en fin. Y el de arriba es el Guadalquivir porque ahí en el centro está Córdoba, está Córdoba. Esta es la península ibérica. Esta es la península itálica y esta islita con forma de triángulo que hay ahí, esa es Sicilia. Y fíjense ustedes dónde coloca Malta, al otro lado de la península itálica. Y todo esto es Ifriqiya y el Magreb. Es un mapa mucho menos elaborado que el de Idrisi, del Nuzhat al-Mustaq, el libro de Ruggiero. El mapa de Ibn Hawqal del siglo X está mucho menos elaborado. Aún así es una obra, es un prodigio, porque reúne muchísima información de todo el Mediterráneo. Porque estos viajeros, estos geógrafos, no se limitaban a realizar el trabajo encomendado, aunque se le encomendara por parte de los fatimíes que describieran al Ándalus, lo que hacen es una descripción de todo el ámbito mediterráneo finalmente. Y no del ámbito mediterráneo, más allá también del ámbito mediterráneo. Bien, la historia política de Sicilia, es bastante simple porque además dura muy poco tiempo. Ya hemos visto que los aglavíes conquistan la isla en el año 827,
van a estar dominando la isla hasta el año 909, pero no van a ejercer el poder directamente desde Sicilia, sino que va a ser un poder delegado, una wilaya, que se dice en árabe, una provincia desde Kairawán, desde la actual Ifriqiya, y son de confesión suní. Estos aghlabíes tienen el poder delegado de los abbasíes de Bagdad. Se han constituido como dinastía independiente en la zona del actual Túnez, que recibe el nombre de Ifriqiya, de ahí África, y van a ser delegados del poder de los abbasíes. Y en un momento determinado se lanzan a la conquista de la isla de Sicilia con permiso de los abbasíes de Oriente. A estos aghlabíes, a estos gobernadores de la wilaya de Kairawán, se les da el permiso para que conquisten la isla. Algo parecido sucede con las Baleares cuando Aysam al-Jaulani en el año 902-903 obtiene el permiso de los omeyas de Córdoba para la conquista de la isla de Mallorca y de todas las islas Baleares. En el año 909 hay una gran revolución en el occidente musulmán. Esa revolución va a acarrear unos cambios drásticos en la política del momento, va a arrastrar un poco más tarde a los omeyas para que proclamen el califato en el año 929. Ellos desde el primer momento se hacen llamar califas, son los fatimíes, también en Kairawán. Son chiíes que se proclaman califas desde Kairawán. La isla pasa del dominio de los aghlabíes al dominio chií de los fatimíes. Esto sucede en el año 909. Va a ser un lapso de tiempo bastante breve, puesto que en el año 948 va a surgir una dinastía local, que son los calvíes, bajo obediencia de los fatimíes, que van a proclamar una especie de emirato, una suerte de emirato independiente en la isla de Sicilia. Y esto va a durar desde el año 948 hasta el año 1044. Y ya sí va a haber una sede en la propia isla, una sede de un poder local, que es esta dinastía calví, que son también de confesión chií. Y finalmente, poco antes de la conquista normanda del año 1091, toda esa situación de cierta estabilidad va a devenir en una gran crisis política, se van a constituir distintas taifas, y esas taifas van a terminar siendo conquistadas por los normandos en el año 1091, un último periodo de convulsión política, de fitna, que es como se dice en árabe, que va a tener como consecuencia la conquista normanda a finales del siglo XI. Esta es la breve historia de la isla de Sicilia, una historia política. La conquista, pues la conquista hay que entenderla dentro de esas conquistas futuh, que se dice en árabe, de estos archipiélagos que se producen en el Mediterráneo. Sicilia ocupa el centro del Mediterráneo, tiene por supuesto un valor estratégico inestimable, está a medio camino entre el Magreb y el Mashriq, entre el occidente y el oriente. Esa pieza estratégica pues va a querer ser dominada por los musulmanes, en esas fechas van a entrar los musulmanes, lo cual no significa que no haya habido incursiones de los musulmanes con anterioridad. Antes de esa fecha del 827-829, los musulmanes han lanzado expediciones contra la isla de Sicilia. ¿Quiénes son los protagonistas de esas expediciones? Unas gentes que no se atienen a ningún poder concreto, sino que actúan, digamos, que al mejor postor, que son los bahríes, la gente del mar. Bahar en árabe significa mar. Las gentes del mar, unas gentes que actúan entre una orilla y otra, comerciando, pirateando en algunos casos, actuando al margen de toda autoridad. Estos son los que van a protagonizar distintas incursiones en la isla, ninguna con una vocación de perdurabilidad, sino de simplemente como con viajes de frecuentación, para ver qué es lo que hay allí, para ver qué posibilidades hay de trazar algún tipo de pacto con las gentes locales. Son los bahriyún, los marinos, y más tarde desde Ifriqiya otras expediciones que van a tratar de recorrer esos archipiélagos que jalonan todo el mar Mediterráneo. Ha habido un asedio anterior a Siracusa en el año 739, pero que no fructificó, es decir, que la conquista final en el siglo IX se vio precedida de otros intentos por hacerse con la isla, aunque fuera de manera coyuntural y de manera bastante breve. En el año 800, el gran califa de Oriente, Harún al-Rashid, declara Ifriqiya como provincia autónoma bajo el Emirato Aghlabi. Y en el año 829 ya se produce la conquista de la isla, los aghlabíes se independizan y ya los aghlabíes deciden lanzar una expedición hacia la isla. En el año 831 ya hay asentamiento y Asad ibn al-Furat es el protagonista de la conquista, un señor muy mayor que realiza un acto de yihad,
un acto de guerra santa, quizás un término muchas veces mal traducido. Ahora bien, no va a ser una conquista fácil ni rápida. Al contrario de la conquista de Al-Ándalus, que duró muy poco tiempo, la conquista de Al-Ándalus fue una exhalación. Los musulmanes entran en el año 711 y en muy poco tiempo han conquistado la mayor parte de la península ibérica, resistiéndose el norte, como bien saben ustedes. La isla de Sicilia fue muy dura la conquista. Va a durar desde el año 829 hasta el año 965 y va a haber muchos problemas para conquistar determinadas áreas de la propia isla, como les digo. Ahí tienen ustedes las distintas expediciones para la conquista de la isla. Finalmente se habla de 3 valles. Es muy curioso porque en la documentación aparece la terminología valle. Valle puede ser un trasunto del término administrativo y fiscal de origen árabe wilaya. Esos 3 valles son el valle de Mazara, que en árabe es Mazar, donde incluimos Palermo, Trápanis o Cefalú, el valle de Dimunish o Démone, con Taormina, Caetania y Mesina, y otro valle que es el de Noto, con Siracusa y la propia villa de Noto. Esos 3 valles son las 3 circunscripciones administrativas y fiscales en las que queda dividida la isla cuando se produce la conquista. Como les digo, una conquista lenta, dificultosa. Va a haber muchas bolsas de resistencia a la presencia árabe y por consiguiente se trata de un hecho que va a durar, un hecho histórico que va a ser muy prolongado en el tiempo. Bueno, ¿y quiénes participan en esa conquista? Pues al igual que sucede en Al-Ándalus, es un hecho migratorio. Al-Ándalus es el resultado de una gran migración y en Sicilia se da algo parecido. Llegan gente de distinta extracción social y sobre todo de distinta procedencia geográfica. Por supuesto llegan árabes de Oriente, claro, estamos hablando de una superestructura política que es el mundo árabe, en ese proceso migratorio, en este caso hacia Occidente, pero también va a haber bereberes de Ifrígiya, del Magreb en general. Sabemos, porque las fuentes nos lo cuentan también, que va a haber persas en la conquista de Sicilia, va a haber estos marinos andalusíes que están actuando, fundando puertos al norte de África, en la actual Argelia, en el actual Marruecos, por ejemplo Bujía, por ejemplo Orán, por ejemplo Tenés, van a participar activamente también en la conquista de Sicilia. Y por consiguiente estamos ante un hecho en el cual participan distintos contingentes muy diferentes entre ellos, también esclavos balcánicos, que van a configurar finalmente un panorama muy diverso, muy diverso. Y todo ello va a tener reflejo, cómo no, en la toponimia y en la antroponimia de la isla, porque los asentamientos de esta gente van a dejar huellas, jalones, en lo que es la toponimia y la antroponimia de la Sicilia árabe, de Sicilia. Hay un hecho que yo quisiera resaltar porque representa de alguna manera un espejo de lo que sucede en Al-Ándalus. No sé si ustedes saben que a finales del siglo IX hay un rebelde en el sur de lo que es la actual Andalucía, en la zona de Málaga, en un lugar que se llama Bobastro. Ese rebelde tiene una procelosa actividad política, nace como musulmán, en el año 899 se hace cristiano y finalmente se hace musulmán chií para buscar el apoyo de los fatimíes. Este Omar Ben Hafsun va a constituir una suerte de emirato en la montaña andaluza y va a cuestionar a Córdoba y está a punto de derrotar a los cordobeses. Pues bien, en Sicilia sucede algo parecido. Hay un personaje que se llama Ibn Karhab, que en menos tiempo, entre el año 913 y 916, va a encabezar una rebelión en contra de los fatimíes. Y este Ibn Karhab va a tener relaciones con Al-Ándalus. De la misma manera que Ibn Hafsun busca el apoyo de los fatimíes de Ifrígiya, que están ocupando la isla de Sicilia, este Ibn Karhab va a buscar el apoyo de los omeyas para que sostengan su rebelión, para que sostengan su fitna en la isla de Sicilia. Y un autor árabe andalusí, como Ibn Hayyan, se hace eco de ello, de esta manera. Ese año, 303 de la Égira 915-916, tuvo lugar un intercambio de cartas entre el que era conocido como Ibn Karhab, el aglaví, que se había rebelado en la tierra de Sicilia contra Ubaydillah, el chií, es decir, el de los fatimíes, el usurpador que se había sublevado en el país de Ifrígiya y en la tierra del Magreb, y An-Nasir Lidin Allah, ese es Abderrahman III, que poco después se proclamará califa, al cual pedía su ayuda y refuerzo, pero An-Nasir Lidin Allah se eternizaba
informándose sobre su condición y le respondía incitando su acción operativa y confirmando su proyecto, hasta que Ubaydallah lo derrotó en poco tiempo y su poder terminó. Pero lo que quiero que vean ustedes es que de alguna manera se produce una situación de espejo. De la misma manera que en Al-Ándalus hay una revuelta, una fitna, como la de Omar Ben Hafsun, que va a durar unos 50 años, él muere en el año 916, pero sus hijos van a continuar con la revuelta 11, 12 años después. En Sicilia se produce una situación similar, con apoyos de las dinastías rivales. En Sicilia son los omeyas los que apoyan a los revoltosos, en Al-Ándalus son los chiíes fatimíes los que apoyan a Omar Ben Hafsun. Para que vean ustedes que estas relaciones que se dan en el Mediterráneo musulmán son muy intensas y son unas relaciones de unos juegos políticos extremadamente complejos. Le he puesto aquí unas imágenes de lo que es la emisión de moneda. Ibn Kharhab se atrevió a emitir incluso monedas, y aquí tienen ustedes ejemplos de esa emisión, a nombre de los aglavíes, porque él se veía sucesor de los aglavíes, y esto es el lugar de Bobastro, en Gardales, en Málaga, un lugar que ofrece una arqueología magnífica y en el cual yo llevo trabajando un tiempo. Descubrí esta iglesia en el año 2001, de su conversión al cristianismo, como les digo, en el año 899. Un mundo extremadamente complejo, de relaciones muy intensas entre los distintos actores de un escenario político bastante convulso. Bien, ahí tienen ustedes todos los lugares mencionados por Al-Idrisi en la isla de Sicilia. Él hace un recorrido muy exhaustivo y establece, como les decía, las distancias entre cada uno de los lugares. Como ven ustedes, tenemos un mapa completamente tamizado de puntos, un mapa completamente repleto de puntos, porque Al-Idrisi describe la isla a la perfección. Estamos en el siglo XII, la isla ha sido conquistada por los normandos, pero él quiere dejar constancia, con todo lujo de detalle, de lo que significa ese poblamiento también musulmán de la isla de Sicilia, con todos los itinerarios que él describe y con todas las distancias que él también nos da en su obra Nuzhat al-Mushtaq. Es un panorama muy exhaustivo, muy completo, el que nos ofrece este personaje de Al-Idrisi, que nos permite restituir prácticamente toda la isla en época medieval con bastante verosimilitud. Tenemos condiciones para poder restituir toda la topografía urbana de la isla de Sicilia. Él describe distintos lugares, aquí tiene todos los lugares costeros que describe Al-Idrisi, y además les da una aplicación terminológica determinada. Madina, que es ciudad; Cala, de ahí viene Alcalá en castellano, fortificación; Hesen, que es castillo; Manzil, que es posada. En definitiva, tienen ustedes aquí todos los lugares costeros que describe Al-Idrisi. Hace primero un recorrido por toda la costa de la isla, con todos los lugares, aportando, por supuesto, distancia, partiendo desde Palermo, primero hacia el este, para dar el circuito completo de la isla y terminar nuevamente en Palermo. Absolutamente exhaustivo, como le digo, muy completo. Con la ventaja, como también le digo, que aporta una toponimia extremadamente compleja, pero extremadamente útil también, que puede ser comparada con la toponimia tan rica que encontramos aquí en las Islas Baleares, que es un verdadero reservorio de toponimia andalusí. Tenemos centenares de topónimos andalusíes en la isla de Mallorca. En la isla de Sicilia sucede algo parecido. Por ejemplo, Manzil, en Al-Ándalus tenemos lugares como Mazaleón, Monzalbarba, Mazalcorech. Significa algo así como posada, lugar de descanso en un itinerario. Cala, Alcalá, fortificación, Alcalá del Río, Alcalá de los Gazules. En Sicilia encontramos distintos lugares así llamados: Caltabellota, Caltanissetta, Caltaballut, Calat-al-Ballut en árabe, la fortificación, la Alcalá de la Encina; Caltanissetta, Calat-an-Nisa, la fortificación de las mujeres. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, Marsa. No tenemos en Al-Ándalus Marsa, pero en Sicilia Marsa, puerto, fondeadero, embarcadero. Ballat, que significa camino empedrado, los encontramos en Al-Ándalus y por supuesto también lo encontramos en Sicilia. Burj, torre, en Al-Ándalus y en Sicilia. Le he puesto algunos ejemplos de Al-Ándalus, hay muchísimos más, por supuesto. Yazira, la isla, que también lo encontramos en Sicilia y en Al-Ándalus. Algeciras o Alcira en Al-Ándalus. En Sicilia, Ajizira. Por ejemplo, Cántara, Cántara en árabe, que significa puente.
El puente de Alcántara es un pleonasmo, es el puente del puente, es un pleonasmo. Alcántara. Alfaguara, que significa el surtidor, la fuente de la que emana agua. Las Rajal, que está muy presente en las Islas Baleares, en Mallorca, por ejemplo. Rafal Aixat, por ejemplo. Rafal Buñol en Valencia. Lo encontramos también muy frecuentemente en la isla de Sicilia. Ras, que significa cabo, significa cabeza, pero cabo viene de la misma raíz en latín, caput. Restábal en Granada, pero Ras al-Jinsir o Ras al-Kelbi en la isla de Sicilia. Asharaf, Otero, lugar elevado, que lo encontramos también en la isla de Sicilia. La serie Fajs, como Zafarraya o Zafayona, Fas Salemir, Falsomiele actual, en la isla de Sicilia. La serie Sáhara, Peña, que la encontramos tanto en Al-Ándalus como en Sicilia, Zahara de la Sierra, Zahara de los Atunes, Zafra, Grazalema, o en Sicilia, Usakaru. Y la serie Jabal, por ejemplo en Al-Ándalus, Gibraltar, Gibralfaro, Gibraleón, Jabalcuz, que también lo encontramos en Sicilia, con Gibelina, que es Jebel Alaina, montaña de la fuente. Podíamos hablar de esto muchísimo, porque la toponimia siciliana es riquísima, y la toponimia andalusí también, y se puede hacer un estudio comparativo entre la toponimia siciliana y la toponimia andalusí, con unos resultados que serían extraordinarios, porque podríamos comparar esas dos toponimias que son de gran relevancia y de gran interés. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en este topónimo. Este es el monte Etna, que preside como una gran matrona la isla, en su sector más nororiental. Es descrito por Al-Idrisi, claro, y dice que al occidente de este lugar, de Azi, que en árabe él llama Layash, se encuentra la montaña conocida como montaña de fuego. Jebel an-Nar en árabe. Nar en árabe significa fuego, significa infierno también. Jebel an-Nar, montaña de fuego. Dirán ustedes, bueno, y el nombre Etna, ahora lo veremos. O esta otra, de Ibn Jubayr también, el otro gran geógrafo. En cuanto a la alta montaña que se halla en la isla, conocida por la montaña de fuego, Jebel an-Nar, su naturaleza es también extraordinaria. En efecto, durante ciertos años sale fuego a semejanza de la inundación causada por la rotura del dique. La rotura del dique es un hecho que está en la memoria de todos los árabes, un gran dique en la Arabia preislámica, en el periodo de la Jahiliya, en la ciudad de Ma'arib, en el actual Yemen, que se rompió e inundó una zona muy amplia. Y ha quedado en la memoria colectiva de los árabes la rotura del dique. Y no hay nada que no abrase al pasar hasta que llega al mar. Entonces el fuego cabalga, derramándose copiosamente sobre su superficie, hasta que se hunde en él. Alabado sea el creador de las maravillas de su creación. No hay Dios excepto él. Ibn Jubayr describe evidentemente el monte Etna y habla pues de algunas de las erupciones porque le están contando los locales de la isla, los habitantes de la isla, cómo se produce ese desparrame de la lava por las laderas de la gran montaña. El nombre Etna es un nombre griego y aparece posiblemente como Jebel Atanna, léase Alatna, Aitni o Aitne en griego, aparece en un itinerario de caminos del siglo XI bajo esa denominación. Es decir, ellos también conocían que el monte Etna no era solamente la denominación esa de Jebel an-Nar, montaña del fuego, sino que también recibía su nombre griego porque tenemos una evidencia de que conocían el nombre antiguo, aunque mayoritariamente parece que empleaban el término Jebel an-Nar. Otro elemento muy curioso es todo lo que rodea Palermo. Existe un alfoz, un campo que rodea la ciudad de Palermo, que es cantado por poetas, por geógrafos, como un terreno de una naturaleza pródiga, repleto de posadas, de albergues, de casas de recreo, de almunias, y se le llama Conca d'Oro, la cuenca de oro, Conca d'Oro. Es todo lo que rodea Palermo. Ya le digo que está cantado recurrentemente por poetas sicilianos y por estos viajeros, andalusíes o magrebíes, que llegan a la isla. El término es muy curioso. Conca, evidentemente es cuenca, un término latino, posiblemente está traduciendo Jufra en árabe, el término Jufra, pero un profesor siciliano, Mandala, ha llegado a la conclusión de que el término árabe Daur, que estaría reflejando el doro ese, no sería sino un trasunto de la voz árabe Daur, algo así como cuenca retorcida, cuenca que se gira sobre sí misma, cuenca sinuosa, es decir, que todo ese alfoz inmediato a la ciudad de Palermo
todo ese espacio agrario poblado de almunia y de casas de recreo, actualmente muy urbanizado, como pueden ustedes ver en esta imagen, en realidad tenía un nombre árabe. Puede parecer un nombre latino, completamente romance, pero en realidad lo que tenía era un nombre árabe. La Conca de Oro Este, en realidad lo que era es una Hufrat ad-Daur, una especie de olla o cuenca retorcida que se gira sobre sí misma, puesto que está absolutamente rodeada de montañas. Se está haciendo alusión a ese hecho, al hecho de que ese alfoz está completamente rodeado de montañas, como pueden ver ustedes en la propia imagen. Algo muy interesante de Sicilia y de Palermo en concreto es toda esta red de canat. Aquí en Mallorca también hay este tipo de estructura hidráulica a una relativa profundidad, son pozos de drenaje bastante complejos que permiten la circulación del agua, normalmente para el regadío. En Sicilia, incluso son visitables, pueden ustedes observar parte de esa red, una red que era muy rica, unos recursos hídricos muy significativos, y esta red se conserva en parte. Esto es un sistema que parece ser que viene del mundo persa, pero que se va a adaptar en todo el mundo musulmán, va a llegar hasta Occidente, la jatara del mundo magrebí, y va a tener en Sicilia, en el caso siciliano, un importante impacto, puesto que va a tener una relación muy estrecha con todo eso que significa la revolución verde que se da en el Islam. La llegada de un montón de especies orientales, de especies agrícolas orientales hacia Occidente, y su adaptación en territorios occidentales. Y Sicilia sabemos que es uno de esos jalones en ese proceso de expansión de esos productos agrícolas orientales, algunos de ellos consumidos en la actualidad con mucha profusión, como la naranja, el limón, la caña de azúcar, el plátano, etcétera. De todas las ciudades árabes de Sicilia, la más destacada es sin duda, como no, la capital de la isla, Palermo, que siempre ha tenido esa condición de capital, de Hadira, que se dice en árabe. Ibn Hawqal la describe con una minuciosidad muy reseñable. Él dice, por ejemplo, que existe un alcázar, el Cásaro, un barrio que está próximo al puerto, que se llama Al-Jalisa, y después varios barrios independientes entre sí, pero conectados también. Ahí tienen algunos de los nombres. Harat, que en árabe significa barrio, Harat al-Saqaliba, el barrio de los eslavos, Harat al-Majid, el barrio de la mezquita, Harat al-Jadida, el barrio nuevo. Barrios que tienen una cierta independencia, y va describiendo uno a uno, y describe también todas las puertas de la ciudad. En algunos casos, los nombres de esas puertas han quedado fosilizados en los nombres de algunas vías, de algunas calles de la propia ciudad de Palermo. Baba Ruta, Ruta da Roda en castellano, del molino, Baba Abul Hassan, Baba Shifa, Baba al-Bahar, la puerta del mar, Baba al-Abna, Baba al-Hadid, Baba Sudán, la puerta de los negros. Describe, como les digo, con una minuciosidad, con un detallismo, la ciudad de Palermo, que va a ser confirmado posteriormente por Al-Idrisi, porque Al-Idrisi, la descripción de Al-Idrisi del siglo XII, va a coincidir, a grosso modo, de una manera bastante exhaustiva, con la descripción que hiciera un par de centurias antes Ibn Hawqal. Dice Al-Idrisi, Palermo, Balarm, se compone de dos partes, Qismaín en árabe, la que llaman el Alcázar, el palacio, Alcázar, donde se ubica ahora el gobierno regional, y el Arrabal, Arrabat. El Alcázar es el antiguo palacio, Alcázar el-Qadim, célebre en el mundo entero y organizado en torno a tres calles, a tres vías, Simat. En ella se encuentra la mezquita al-Jama, Masjid al-Jamia, la mezquita del viernes, a la cual todos los musulmanes están obligados a acudir a la oración del viernes a mediodía, a la oración de las 12. En cuanto al Arrabal, constituye otra ciudad y le da el apelativo de Madina, de ciudad, diferente, y rodea a la primera ciudad por todos lados. En él se encuentra la ciudad llamada Al-Jalisa, la elegida en árabe, en la cual residía el sultán, que es el sector meridional en torno a esa entrada de mar, a ese puerto. Y encontramos asimismo la puerta del mar, Bab al-Bahar, y la atarazana, el arsenal, Dar Asiná, para la construcción de embarcaciones. La descripción que realiza Al-Idrisi en el siglo XII es muy similar a la que hubiera realizado con anterioridad Ibn Hawqal en el siglo X. Por consiguiente, tenemos dos descripciones muy parejas entre sí, muy similares, que nos permiten conocer con bastante detalle cómo era la Palermo árabe, la Palermo del siglo X y la Palermo del siglo XII. Otro aspecto
sobre el que quiero entrar, aunque sea mínimamente, es la cuestión de la monedación, de las monedas. Ya saben ustedes que en el mundo musulmán funciona un sistema trimetálico, monedas de oro, monedas de plata y monedas de bronce. Pues bien, la moneda de oro es el dinar, heredado del denarius romano, la de plata el dirham y el felús. En Sicilia hay acuñación de moneda de oro desde fechas muy tempranas, lo cual es muy importante. Fíjense ustedes que en Al-Ándalus se produce un cese relativamente temprano de la emisión de monedas de oro y no se recupera hasta el califato. Parece ser que la afluencia de oro a la isla de Sicilia fue mayor que la que se produjo a Al-Ándalus y eso permitió el mantenimiento de una emisión de moneda de oro, que digamos que es una prerrogativa que corresponde a gobernantes como son los califas. El califato es algo muy serio, como bien saben ustedes, en el mundo musulmán. En Sicilia funciona como en Al-Ándalus ese sistema trimetálico que es general a todo el mundo musulmán, con algunas particularidades. No vamos a entrar en muchos detalles porque sería muy oneroso, sería muy largo de explicar. Algo muy significativo es que esa moneda siciliana fluye hacia Al-Ándalus y encontramos ejemplares de monedas sicilianas que se han hallado en territorio andalusí, fundamentalmente en Sharq al-Ándalus, en los sectores más orientales de Al-Ándalus. Valencia, Islas Baleares, Murcia, ahí los hallazgos de monedas sicilianas son relativamente abundantes, ya sean aglavíes, ya sean fatimíes, pero encontramos monedas sicilianas. Esto implica que esta moneda tenía curso legal en Al-Ándalus y esto implica también que las relaciones comerciales y económicas entre la península de Al-Ándalus y la isla de Sicilia eran muy estrechas a lo largo del periodo medieval. Si hay esta moneda es porque se usa, es una moneda de curso legal que se emplea en la economía andalusí. Nuevamente volvemos a esas relaciones tan estrechas que se establecen en el mundo musulmán entre espacios diferenciados desde la perspectiva geográfica. Y hay un tema sobre el que yo quiero insistir de manera particular, que es el tema lingüístico. Y para ello he traído estas dos lápidas muy interesantes, posteriores a la conquista de la isla por los normandos. Esta es de 1148 y esa es de 1153. Pero exponen con toda claridad lo que significa el mantenimiento de diversas lenguas en la isla. Por supuesto, el árabe es una lengua de comunicación básica, pero se sigue hablando griego, se sigue hablando latín y los hebreos también hablan hebreo. Hasta el punto que se da un fenómeno de concreción a través de algunas lápidas de todas estas lenguas en estas piezas arqueológicas. Fíjense, esta presenta arriba texto en hebreo, aquí texto en... esto es en latín, aquí lo tienen ustedes en griego y abajo en árabe. Esto es algo único en el Mediterráneo. Además con las fechas correspondientes de cada una de esas culturas. Es del año 1148, les digo que ya de la Sicilia normanda, pero con la particularidad de que se emplean distintas lenguas en una lápida funeraria. En Al-Ándalus no hay nada parecido, a pesar de que en Al-Ándalus sabemos que hasta fechas bastante avanzadas se siguió hablando una suerte de latín ya muy transformado. En esta, pues tenemos arriba el griego, en medio el latín y abajo el árabe. Es decir, no es una excepción esto, sino que se repite en distintas lápidas el hecho de que se empleen distintas lenguas para conmemorar el fallecimiento de una persona. Esta conmemora la muerte de Ana, madre de Crisanto, sacerdote del rey Normando Rogero, del año 1148, y la otra, que son 10 líneas de arriba abajo, 3 en griego, 5 en latín y 2 en árabe, faltaría en este caso, por consiguiente, con respecto a esta, el hebreo, lo que demuestra es pues, que la isla funcionaba como una verdadera entidad trilingüe prácticamente, donde se hablaban distintas lenguas. Por supuesto, cada una de esas lenguas tenía un estatus social, como sucede ahora también. Y además estamos en un territorio completamente bilingüe como en las Islas Baleares. Pues efectivamente, en este caso, en la Sicilia posterior al periodo árabe, se siguen manteniendo esas tradiciones lingüísticas y se hablan esas lenguas y además entre ellas, pues parece ser que no compiten tanto como cabría pensarse.
En todo caso, la población sigue hablando árabe en esta fecha. Una parte de la población, al menos, sigue hablando árabe porque las evidencias literarias nos lo están diciendo. Hay una parte de la población que sigue expresándose en una lengua árabe que va a mantenerse posiblemente hasta el siglo XII o incluso hasta el siglo XIII, como se revela en la propia intromisión de vocablos árabes en el dialecto siciliano. Las lápidas sicilianas pues también revelan una correspondencia y una relación con otros lugares del mundo mediterráneo musulmán. Fíjense, por ejemplo esta, que es una lápida con arco simbólico nombre de Abdelkarim ibn Sulimán, es del año 1082. Esta está en el Museo de Málaga, procede de Córdoba, pero es andalusí. Y miren que tiene el mismo arco simbólico. Es una influencia de ese mundo de Ifriqiya y de Sicilia sobre Al-Ándalus. En Toledo se da este tipo de lápida funeraria, que se llama en árabe amud, y estos amud, aámida en árabe, son cipos funerarios, repletos de inscripción en árabe con el nombre del finado, la fecha en que muere, distintos pasajes del Corán, etc. Pues en Sicilia, por influencia de Ifriqiya, por supuesto, por influencia de Ifriqiya y por influencia del norte de África, se da la misma tipología. Como ven, mundos muy conectados entre sí, con unas relaciones muy intensas entre sí. Lo que se da en Al-Ándalus se da en Sicilia, lo que se da en Sicilia se da en Al-Ándalus. Porque al fin y al cabo, el mundo musulmán en esta fecha es un espacio en el cual las conexiones estéticas, culturales, científicas, son muy productivas y se están dando unas relaciones bastante intensas entre los distintos espacios geográficos que lo componen. Un hallazgo que se ha producido en los últimos tiempos, una hoja del Corán, una de las primeras evidencias de la Sicilia musulmana, parece ser que del siglo IX, se encontró en una contaduría y ha sido reaprovechado y sabemos que es un pasaje del Corán, es decir, en Sicilia también había pues manufacturas de Coranes, como sabemos que se producían en Al-Ándalus, en Córdoba o en Málaga, donde sabemos que había una producción de Coranes porque hay Coranes fechados y con marca de origen de Málaga. Claro, todo esto nos plantea la posibilidad de conectar Al-Ándalus con Sicilia desde una perspectiva mudéjar. El mudéjarismo es ese arte que queda en el caso de la península ibérica una vez que desaparecen las autoridades musulmanas, una estética muy potente, una estética muy llamativa y que algunos poderes, como sucede en el Alcázar de Sevilla, van a reivindicar como propio. En Sicilia se da una suerte de mudéjarismo, un mudéjarismo a la siciliana, mano de obra musulmana que va a realizar unas obras artísticas, unas obras arquitectónicas con una impronta claramente musulmana, como sucede en el caso de Al-Ándalus. En el caso de Al-Ándalus, la Alhambra, la tienen ustedes arriba, actúa como foco, actúa como modelo sobre el cual se fijan los alarifes, los artesanos mudéjares para construir un edificio como el Palacio de Sevilla, como el Alcázar de Sevilla. En el caso siciliano es diferente. Al desaparecer toda autoridad musulmana, las referentes no pueden estar en la propia isla de Sicilia, o no pueden estar únicamente en la isla de Sicilia, sino que hay otros lugares, como puede ser el Egipto fatimí o el propio Al-Ándalus, que pueden ejercer como modelo, como referencia para ese arte mudéjar siciliano que se está dando en los siglos XII y XIII, y que es de una enorme potencia estética, como tendremos ocasión de comprobar ahora. Porque la corte sigue siendo una corte básicamente musulmana. Esto es lo que nos cuenta Ibn Jubayr. La actitud de este rey, de Guillermo II, es admirable en lo concerniente a la bondad de su conducta y al empleo de musulmanes que están trabajando en la corte. Se sirve de oficiales, fitián, eunucos y todos, la mayoría de ellos, mantienen ocultamente su fe, permaneciendo vinculados a la ley islámica. Él tiene plena confianza en los musulmanes, hasta el punto de que el intendente Nazir de su cocina es un hombre musulmán. Tiene una tropa de esclavos negros musulmanes bajo el mando de un alcaide salido de entre ellos. Sus visires y sus chambelanes son fitián. En ellos se muestra el esplendor de su poder real, dado que ellos ostentan suntuosos vestidos y hermosas monturas. Ibn Jubayr está describiendo una corte musulmana, un aparato del Estado, un aparato administrativo completamente musulmán, gobernado por un rey cristiano, en este caso Guillermo II, pero él incluso en algún momento manifiesta cierta crítica hacia los musulmanes, puesto que ellos están bajo una autoridad cristiana, siguen siendo musulmanes, pero eso no está bien visto o completamente bien visto a sus ojos. En definitiva, esto lo que genera es
un tipo de estética completamente musulmana. Lo hemos visto en esta representación, pero tendremos ocasión de verlo ahora, con más detalle. Tiene una abundante selección de fitián y de doncellas, sigue diciendo Ibn Jubayr. Tiene médicos y astrólogos por los que se preocupa, por supuesto también musulmanes sicilianos. Una de las admirables condiciones que de él se cuentan es que lee y escribe el árabe, que es la lengua cortesana o una de las lenguas cortesanas, y que según lo que manifestó uno de sus servidores privados, su fórmula de validación, su rúbrica, diríamos, o divisa es Alhamdulillah, que se dice en árabe, alabado sea Dios, como requiere su alabanza, y la de su padre, alabado sea Dios, en agradecimiento a sus favores. Hasta la rúbrica del rey normando está en árabe y se expresa en árabe. Estamos hablando de un sincretismo religioso único en el Mediterráneo, en este siglo XII tan fascinante que describe, en el caso de Sicilia, Ibn Jubayr. Y el ejemplo de toda esta estética está en estos palacios que rodeaban la ciudad de Palermo. Uno de ellos es este de la Sisa. La Sisa es el término árabe asisa, se construye entre 1160 y 1189, una gran estructura palatina, evidentemente rezuma por los poros de la piedra su filiación fatimí, su filiación claramente musulmana. Era un pabellón de caza, un palacio de veraneo a la manera musulmana, como lo era el Generalife de la Alhambra, por ejemplo. Veremos otro ahora, que es la Qubba. En todo caso, todo ello conformaba un cinturón de palacios en torno a la ciudad de Palermo, que recibía el nombre de Genoardo en italiano. Eso es Jannat al-Ard, el jardín de la tierra, parte de la Conca de Oro, de ese espacio periurbano poblado de almunia, casas de recreo, posadas, huertas, etc. Y en una inscripción aparece el nombre del palacio, la Sisa, la bendita, la espléndida, un palacio musulmán para un rey cristiano, un palacio a la manera musulmana para un rey cristiano, en ese sincretismo que estamos intentando explicar a lo largo de esta intervención. Aquí la tienen, la Sisa, está en las afueras, en un barrio de Palermo, pueden ustedes ir a verlo, está declarado Patrimonio de la Humanidad. Y este otro, la Qubba, en italiano moderno, Qubba, la palabra española alcoba, alcubba, es otro espacio palatino, otro espacio áulico, cercano al anterior, en ese cinturón de huertas que rodea la ciudad de Palermo, y que comprende una Qubba mayor, Qubba soprana y una cúpula menor, con todos estos elementos, estos mocárabes, que, como les digo, remiten claramente a modelos fatimíes, a modelos orientales, a modelos claramente musulmanes. Palacios cristianos construidos por alarifes musulmanes a la manera musulmana. Y dentro de toda esta escenificación que supone la recuperación o el mantenimiento de esa mano de obra, hay una obra que es absolutamente excepcional. No hay nada parecido en todo el orbe musulmán. Esto ya no es estrictamente musulmán, insisto. Ahí tienen ustedes al rey normando, representado prácticamente como un rey musulmán en toda esta escenografía, pero lo que es la techumbre de la Capilla Palatina de Palermo, sobre ello se han vertido distintas opiniones, distintas valoraciones, porque llama la atención la construcción de una obra de este tipo con estos mocárabes, con ese programa decorativo tan profuso de epigrafía, de atauriques, de mocárabes. Todo es muy fatimí. Y se ha dicho, esto puede ser de los conquistadores persas, pues esto está conectado también con el mundo persa, que llegan a la isla en el siglo IX. Pero recientemente se ha planteado también la posibilidad de que sea una obra facturada, fabricada en el Egipto fatimí y transportada por encargo a la isla de Sicilia para ser colocada en este lugar, en la capilla palatina. Ahora bien, la temática que se emplea es una temática profundamente pagana. Estamos hablando de caza, de espectáculos, de vida ociosa. Se compadece muy mal con el hecho de que esté inserta en una iglesia al estilo griego. Pues está presente esa manera de entender de la poesía áulica árabe, esa manera de entender el mundo que tienen estos poetas árabes y demás. Es una contradicción in terminis, pero que se resuelve muy bien. Tenemos la iglesia debajo y arriba todo ese mundo fastuoso de la corte, de una corte musulmana, con escenas de caza, con escenas de recreo, con divertimento, con músicos, etc. Esa contradicción se resuelve de una manera particularmente brillante en un edificio como este. Bien, yo creo que
ya podemos ir terminando. Han visto ustedes el recorrido por la Sicilia musulmana, por la Sicilia árabe, lo que puede dar de sí. Estamos hablando de un mundo absolutamente único, excepcional, con unas relaciones muy intensas con las dos orillas del Mediterráneo. Al contrario que Al-Ándalus, la conquista de Sicilia fue muy laboriosa, fue muy lenta, dura más de un siglo, en unas condiciones, en algunos casos, de mucha dureza, con expugnaciones, con ataques a diferentes ciudades. La fase islámica va a durar hasta el año 1090, con la conquista normanda, pero a partir de ahí cabría pensar que los normandos iban a imponer un tipo de sociedad radicalmente nueva, basada en unos principios del feudalismo del momento, de cristianos occidentales. Muy al contrario, lo que supone la conquista normanda es un encuentro con toda esa tradición musulmana que se había establecido en Sicilia. Se van a mantener poblaciones musulmanas, finalmente van a ser expulsadas en el siglo XIII, algunas de ellas, por supuesto, van a quedar cristianizadas. Es un asunto fascinante el que se abre una vez que se produce el fin de esas minorías musulmanas. En todo caso, en la isla de Sicilia hay una presencia de los árabes muy contundente a través no solo de los elementos que se han incorporado al dialecto siciliano de lengua árabe, sino también de una toponimia riquísima, de la cual únicamente hemos podido esbozar algunos elementos. Los propios normandos y los autores de renombre, como Ibn al-Jubayr o al-Idrisi, describen una situación nueva en la cual los musulmanes, cuando se produce la conquista, se sitúan en una situación de fiscalidad desigual. Pero la corte va a ser una corte normanda, teniendo en cuenta que los usos culturales van a ser básicamente musulmanes de la Sicilia anterior. Este mundo que se abre después de la conquista, como les digo, es un mundo de interacciones muy intensas y, también lo he dicho con anterioridad, esa Sicilia árabe que va a quedar en lo normando se ha mantenido hasta el presente a través de la lengua siciliana y de la toponimia. Hemos hecho un recorrido por la Sicilia árabe de una manera un poco rápida porque no había manera de hacerlo de otra manera, quería que tuvieran una visión lo más amplia posible. Como ven ustedes, las posibilidades son inmensas, las posibilidades también de comparar esa sociedad árabe siciliana con Al-Ándalus, otra sociedad absolutamente fascinante, son enormes y, como les decía, al fin y al cabo se trata de dos mundos similares. La Sicilia musulmana desaparece en el año 1090, se mantiene, el mundo andalusí va a ir desapareciendo de manera muy lenta, iniciándose el fin del mundo andalusí en el año 1085 y finalizando con la expulsión de los moriscos en 1609, pero en todo caso lo que revela todo esto es que el mundo musulmán ha producido cotas de esplendor cultural y de esplendor civilizacional verdaderamente notable a lo largo de su trayectoria. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Virgilio. Como siempre, tenemos un espacio para hacer algunas preguntas. Si me lo permiten, yo haré primero un par que tengo después de una exposición que, como has dicho, pues creo que has conseguido tu objetivo de contar mucho condensado en poco tiempo y nos ha dejado con mucha curiosidad y ganas de saber más. Mi primera pregunta tiene que ver con me parece interesante que te has detenido en contarnos cómo una conquista puede ser un proceso rápido, en el caso de Al-Ándalus, es un proceso lento y complicado en el caso de Sicilia. Podemos imaginarnos una conquista pues, de muchas formas distintas. Y me da curiosidad si puedes contarnos un poquito más. Por ejemplo, ¿es una conquista únicamente militar o también va llegando población árabe o población de otros lugares del Mediterráneo que se asienta en ese momento? ¿O es más bien el asentamiento de una élite que, digamos, va aculturizando al sustrato anterior y se van aprendiendo a hablar árabe o se convierten al Islam? ¿Es un cambio de población o es una adaptación a una realidad nueva? Creo que hay pues, muchas posibilidades. Si nos puedes contar un poquito más cómo fue en el caso de Sicilia. En el caso de Sicilia pues fue básicamente muy parecido al Andalus. Se produce una llegada de población foránea. Hay que tener en cuenta que el inicio de la expansión musulmana, poco después de la muerte del profeta Mahoma, hay una gran expansión del Islam, va acompañado de un desplazamiento de gentes. Los que llegan al Andalus son la tercera generación de los que salen de la península arábiga. Por el camino se han ido
berberizando, han ido entrando en contacto con gentes bereberes. En el caso de Sicilia es posterior, han pasado ya bastantes generaciones. Al fin y al cabo, estos archipiélagos son muy codiciados, pues están en mitad del Mediterráneo, tienen un evidente valor estratégico, y en el caso de Sicilia, la llegada pues tiene que ver también con el hecho de que en un momento determinado los bizantinos fortificaron la isla. Pero yo siempre defiendo la circunstancia de que toda esa expansión árabo-bereber o árabo-musulmán en el occidente musulmán, porque claro, el Islam se expande después hacia el este y como bien saben ustedes llega hasta China. En el año 750 y pico se produce una gran batalla que corta el avance del Islam hacia China. El Islam tiene una fuerza que es absolutamente una pisonadora en los primeros tiempos, que va a terminar en la batalla de Poitiers y en las puertas de China. Pero eso va acompañado de un proceso migratorio, de gente que se van islamizando en algunos casos, está la primigenia élite árabe, que es la que sale de la península arábiga, pero gente que se van islamizando, en algunos casos con una islamización muy superficial. Al Andaluz llegan mayoritariamente poblaciones bereberes, y eso el ADN lo está revelando de una manera muy evidente. En el caso de Sicilia, parece ser que se da una combinación de gentes muy diversas. Es una especie de, ¿cómo podríamos decirlo?, de hecho de aventura, ¿no? Algo aventurero. Hay persas que han venido antes, los persas ya se han establecido en el occidente musulmán, hay un emirato en la actual Argelia, en torno a la ciudad de Tájer, que son persas venidos de Oriente, es decir, están gentes moviéndose. La idea de que las personas no nos hemos movido, yo que estaba esta mañana en Málaga, estoy ahora en Palma de Mallorca, que es algo, a mí me parece un milagro, pero esta cosa que ahora puede parecernos normal, no era tan infrecuente, la gente se movía con mucha facilidad. Y yo esto siempre lo veo como un gran proceso migratorio que, partiendo de Arabia, supone un cambio en muchos casos también demográfico y poblacional. Todo esto se realiza mediante pactos, porque el Islam lo que quiere es pactar, siempre y cuando las gentes que son conquistadas mantengan su religión, pero paguen un impuesto más elevado. Lo que van a hacer los normandos en Sicilia, por cierto. Los normandos van a imponer una política impositiva, una política fiscal sobre los musulmanes, exigiéndole un tributo más elevado. Y el Islam lo que permite es la configuración de unas sociedades muy poliédricas, muy multiétnicas, siempre y cuando que esas sociedades admitan, cuanto menos, la existencia de un libro sagrado. Zoroastra, judíos y cristianos pueden convivir en el seno del Islam medieval siempre y cuando acepten, por supuesto, la supremacía política del Islam, el hecho de que van a ser gobernados por musulmanes, ellos pueden mantener sus hábitos culturales. En el caso de Sicilia, como tenemos ese verdadero mosaico cultural único, excepcional en el Mediterráneo, a todo ese mosaico que ya existía con anterioridad, lo bizantino, lo judeo-hebraico y lo latino-romano, a todo eso se une ahora la llegada de todos estos contingentes árabes, bereberes, sacálibas, persas, andalusíes de los Bahriyún, con lo cual finalmente se termina configurando el mosaico de todos los mosaicos del Mediterráneo. Una esplendorosa sociedad multiétnica que no tiene parangón en ningún otro sitio del Mediterráneo. Y todo esto gobernado siempre a la manera árabe, porque hay siempre una élite árabe. En el caso de Al-Ándalus, en un principio son los omeyas. Los omeyas, ya saben ustedes, Abderramán I llega al Al-Ándalus en el año 756 y a partir de ahí se inicia ya una trayectoria independiente del resto del mundo musulmán. En Sicilia esa independencia no se va a lograr sino hasta los calvíes, y siempre con unas expectativas inferiores, porque las veleidades de los monarcas y de los gobernantes sicilianos no tenían tanta ambición como las de Al-Ándalus. Al-Ándalus sí que termina configurándose como una entidad política independiente desde casi el principio, desde el año 756. En el caso siciliano no, en el caso siciliano esa independencia va a tardar más tiempo en llegar y además no va a ser tan efectiva como en el caso de Al-Ándalus. Y bueno, ya que has mencionado paralelismos, conexiones, hemos visto conexiones culturales entre Al-Ándalus, Sicilia y el norte de África. Y como Mallorca está tan cerca, ¿nos puedes contar si algo de esto salpica hacia Mallorca? ¿Qué pasa en Mallorca en la Mallorca árabe que pueda tener algún reflejo? En general en las Islas Baleares, claro, Mallorca, Yazirat Mallorca, es la más relevante. Un aventurero andalusí que se llama Aysam el-Jaulani, árabe, Jaulán es una tribu árabe, con el permiso de los omeyas en el año 902-903, va a lanzar una expedición contra la isla y va a conquistar las islas. No están los omeyas directamente detrás, va a ser muy parecido a lo que sucede con Sicilia. Estos archipiélagos tienen una dinámica histórica diferente al resto del territorio firme, de la tierra firme.
Y a partir de ahí Sicilia entra en la órbita, las Islas Baleares entran en la órbita de Al-Ándalus, están muy cerca de Al-Ándalus, el puerto de Denia es el puerto, sabemos que hay un trasvase de población desde Denia hacia las Islas Baleares, hacia las Jazair al-Sharqiyya, que como se llaman en árabe, las Islas Orientales o Juzur Balearish, las Islas Baleares, hay un trasvase de población. Es muy interesante comprobar cómo la isla se islamiza muy rápidamente y se arabiza muy rápidamente. Empezamos a encontrar, por ejemplo, lápidas, una de las más antiguas se encuentra en Formentera, una magnífica lápida que debe pertenecer a una persona de la administración porque está escrita en un cúfico bastante presentable. Inmediatamente se arabizan, porque ya Al-Ándalus está bastante arabizado y las poblaciones que vienen ya están arabizadas y están islamizadas. Y la isla va a tener siempre una vinculación con Al-Ándalus, pero también va a tener veleidades de autonomía. Hay momentos históricos en las Islas Baleares en las que este archipiélago toma derroteros diferentes a los de Al-Ándalus. Los Banu Ganiyya, por ejemplo, es el caso más significado. En todo caso, siempre van a estar vinculadas a la península ibérica. Todo esto viene precedido de un periodo absolutamente fascinante en la isla, porque desconocemos muchos elementos, es muy interesante de estudiar qué es lo que hay antes de la llegada de los árabes musulmanes. Porque se ha hecho un gran esfuerzo para tratar de restituir, y la escuela de Miquel Barceló, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, mallorquín de Felanich, ha sido fundamental para tratar de comprender todo este escenario histórico que se da en la isla, y lo conocemos bastante bien, pero es mucho más interesante ver qué es lo que pasa antes. Porque estos árabes, como sucede en Sicilia desde el siglo VIII, están frecuentando las islas, llegan, se encuentran monedas anteriores a la conquista, hay evidencias de que hay una frecuentación que es muy típica en los archipiélagos. En el caso de Sicilia sucede lo mismo. Y es muy interesante qué es lo que sucede antes. Tenemos población aquí, pero esa población va a ser rápidamente arabizada y rápidamente islamizada. Y ya le digo, con el concurso, más con el apoyo, más que con la... No hay un permiso, un tajil que se dice en árabe, no hay un permiso clarísimo por parte de los omeyas, sino que de alguna manera este individuo actúa como un aventurero. Como un aventurero. Y el resultado final es el fascinante llibre de repartiment de Mallorca. Ahí están todas las tribus árabes y bereberes de Al-Ándalus. Digamos que es como un gran reservorio, un gran contenedor de todo lo que está sucediendo en Al-Ándalus. Todo lo bereber, mayoritariamente bereber, porque la mayor parte de los grupos clánicos y tribales son bereberes, finalmente están todos presentes, como si se pasara lista, en el llibre de repartiment de Mallorca. Cuando se produce la conquista, los tenemos a todos, los Gumara, los Masmuda, los Sinhaya, todas las gentes de Al-Ándalus han llegado a la isla y han colonizado la isla, y han creado unos espacios agrarios magníficos, bellísimos, regidos por el agua, principio típico, con muy pocas fortificaciones y con una agricultura que es una agricultura muy competitiva, que desde tiempos muy antiguos el Islam está produciendo un tipo de agricultura que permite la conexión de territorios muy alejados entre sí a través precisamente del agua, de la generación de espacios hidráulicos. Es todo un mundo muy, muy interesante y claro, hasta ahora se ha valorado todo mucho desde el poder, pero se pueden hacer incursiones que no estén tan comprometidas con estas estructuras de poder que evidentemente existieron. El poder musulmán es un poder relativamente fuerte, no es muy exigente desde la perspectiva fiscal, pero sí lo que hace es que no admite competencia. Como todo, ¿y dónde no hay competencia? En la fiscalidad, claro. La fiscalidad es exclusivamente musulmana, al contrario de lo que sucede, exclusivamente estatal, al contrario de lo que sucede en el feudalismo. Y en la isla se dan, por supuesto, la concurrencia de todos estos hechos. Pues si tienen preguntas, podemos por favor usar el micrófono, que lo tiene allí Aina al fondo. Bueno, no es de toponimia la pregunta, pero recuerdo haber leído en alguna ocasión que los árabes introdujeron cocodrilos en Sicilia y que se mantuvieron varios siglos. ¿Conoce usted esta No historia? conozco la anécdota, pero eran muy dados a eso. Hay episodios, por ejemplo, Almanzor, el célebre Almanzor, recibe jirafas del norte de África. Eran muy dados a este tipo de cosas exóticas. En los palacios estos había también zoológicos. En los abasíes, en la ciudad palatina de Samarra, que está unos 120 kilómetros al norte de Bagdad, introducían especies animales exóticas. Porque era este mundo cortesano, que se repite en todo el mundo musulmán, desde los abasíes hasta los omeyas, es muy similar. Y efectivamente no sabía lo de los cocodrilos, pero no me extrañaría, porque eran muy dados en las cortes estas a introducir animales que no eran propios de aquí. Por ejemplo, el camello sabemos que entra en Al-Ándalus, pero cuando llega a Algeciras, la gente de Al-Ándalus no lo conocían,
era un animal que le resultaba completamente extraño. Quien ve por primera vez a un camello le resulta un animal bastante curioso. Y además, cuando desembarcan en Algeciras los almorávides, que traen los camellos de la zona de la actual Mauritania, los camellos empiezan a bramar y los algecireños salen corriendo, huyendo de los animales, porque nunca habían visto nada parecido. Entonces, esto que me dice usted de Sicilia, pues me parece muy en la lógica, porque en Medina Zahara, por ejemplo, se dice que había un zoológico. Porque es de alguna manera esta cosa de los gabinetes de curiosidades que los ilustrados van a inaugurar en el siglo XVII, XVIII más bien, pues ya en el mundo musulmán se adelanta. No solo con animales, también con especies arbóreas. Le puedo decir que en el caso de la granada safarí, un andalusí la adapta con un esqueje que traen de Siria, porque quiere recordar a la Siria natal. Es decir, que es una práctica muy habitual esta de recurrir a todo lo exótico para impactar a los demás. Son cortes que están llenas de gente que incluso se dedica a este tipo de actos, de impactar a los que vienen de fuera, no solo a los súbditos, sino también a los que vienen de fuera. Buenas tardes y muchas gracias, me ha encantado. Muchas gracias. Mire, quería hacerle, más que una pregunta, pedirle un favor, y es si me puede explicar de una manera didáctica, porque lo llevo intentando años, pero no consigo aclararme, la diferencia entre un emirato, un sultanato, un ¿cómo era? Califato y el príncipe de los creyentes. Se lo explico de una manera muy fácil. Vamos a ver. El profeta Muhammad, cuando muere en el año 630 o 632, ahora no me acuerdo, tiene 4 sucesores, que son Abu Bakr, que es su suegro, Omar, el echado del musulmán, Uthman y Ali. Ali es su yerno, puesto que está casado con su hija. Estos son los 4 califas ortodoxos. Jalefa en árabe significa el que sucede, el que viene detrás. Son los Julafá ar-Rashidun, porque son califas puesto que suceden al profeta Mahoma. El sucesor. Es la máxima titulación en toda la administración musulmana. No hay nada parecido. Fíjese usted que esta gente de Sicilia, ninguno se proclamó en Sicilia califa. En Al-Ándalus hay 3 califatos: omeyas, hammudíes, que se establecen en mi ciudad, en Málaga, y almohades. Ninguna otra dinastía, y hubo muchísimas, se atrevió a titularse califa. Voy a intentar explicarle una cosa. Sí. El califa es el representante religioso y político. Y político, pero claro, es un salto cualitativo de una dimensión insondable. Le voy a poner a usted un ejemplo del Islam actual. Usama Bin Laden. Usama Bin Laden no se titula califa. No se atreve. En cambio, Abu Bakr al-Baghdadi, del Estado Islámico, se hace titular califa. Es decir, él entiende que tiene suficiente fuerza, suficiente legitimidad, porque el hecho de proclamarse califa, ahí está la legitimidad del poder musulmán. Usted ha hablado de emir de los creyentes, ¿verdad? Ese es el título califal, Amir al-Muminin. El rey de Marruecos en la actualidad, y quiero para que usted lo entienda desde el presente, el rey de Marruecos es califa, porque es Amir al-Muminin. En cambio, un emir es un poder delegado que no es califa. El califato es la cumbre del poder musulmán. No hay nada por encima del califa. Es representante de Dios. El emir está bajo las órdenes de otro califa. Cuando los omeyas llegan al Ándalus, cuando Abderrahmán I desembarca en Al-Ándalus, se proclama emir. Él es hijo de califa, pero no se ve con la legitimidad ni con la fuerza política para hacerse declarar califa, siendo hijo de califa. Su título es Ibn al-Jalifa, hijo de califa, o Ibn al-Julafá, hijo de califa, pero no exactamente califa. Tiene que pasar mucho tiempo, hasta el año 929, para que Abderrahmán III se proclame califa, Amir al-Munimín, porque los fatimíes en el año 909, cuando ya habían ocupado Sicilia, se hacen proclamar también califa. Y como reacción, en Al-Ándalus, estos eran chiíes, los andalusíes eran suníes, se necesita un califato suní, a la sunna wal jamaa, para ejercer la legitimidad sobre las poblaciones suníes. O sea, y el príncipe de los creyentes, que es el título califal, es como un califa. No, no es como un califa, es el título califal. El título califal es Amir al-Muminin, porque un emir es, Amar en árabe significa ordenar.
Un emir es el que ejerce un poder delegado, pero hay un califa por encima, aunque el reconocimiento sea un tanto proceloso. Pero el emir no alcanza la consideración de califa. Vale. ¿Y No el tiene... sultán? El sultán y emir es lo mismo. Sulta en árabe significa vale. autoridad. Sultán es una palabra que viene a ser lo mismo que emirato, es decir, se puede decir sultanato nazarí de Granada o emirato nazarí de Granada. Es el ejercicio de la autoridad política, la sulta. El califato es la máxima cumbre. En la época medieval tenemos califato omeya, califato abbasí, califato chií de los fatimíes, califato omeya en Al-Ándalus a partir de Abderramán III, y después otros califatos van a llegar los almohades, que tienen una fuerza política enorme y van a tener el arrojo de proclamarse también califas. Pero las demás dinastías andalusíes, ninguna se proclamó califa. Los de Sicilia, ninguno son califas. Estos calvíes, que empiezan a gobernar cuando en el año 949 cesa el poder de los fatimíes, son simplemente emires, porque los califas son los fatimíes y ellos reconocen la autoridad exógena, la autoridad exterior a la isla de los fatimíes. Aunque ellos desde su isla lo que hacen es ejercer un emirato, ejercer un poder delegado del califa fatimí. Y entonces, como los califas pueden ser suníes o chiíes, es así. Ya está, ahora ya lo he entendido todo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Magnífico. Me voy muy contento. Se lo digo de verdad, ¿eh? De todas maneras podremos hablar ahora si le queda alguna duda. Hola, buenas noches. ¿Qué hay? A mí me ha causado curiosidad lo de las lenguas. Entonces me ha creado una curiosidad. ¿Las 4 lenguas eran empleadas por estamentos? ¿Cada comunidad tenía su lengua y no tenían contacto? ¿O había una lengua franca? Porque se tendrían que comunicar entre Claro, ellos. la lengua franca era el árabe. El árabe actúa como lengua franca. Pasa algo parecido en Al-Ándalus. En Al-Ándalus también no hay tanta diversidad lingüística como en Sicilia. En Al-Ándalus el proceso de arabización es bastante rápido. ¿Recuerda usted el acontecimiento de los mozárabes de Córdoba, estos que se inmolan diciendo que Mahoma es un falsario y tal? Pues llegan a decir en un momento que los jóvenes cordobeses, esto es típico de los padres de todo momento y de toda época, ya no tienen vergüenza porque han perdido la lengua de Virgilio y hablan la lengua de los infieles, ¿no? Pues lo mismo pasa en Sicilia también. Existe una lengua vehicular, que es la lengua árabe, que es una lengua que es la lengua de la administración, pero eso no implica que la población no siga hablando sus propias lenguas. Hay una lengua franca, usted la ha definido a la perfección, una lengua franca, pero después hay lengua, digamos, de grupo, lengua, no me gusta el término, pero se puede emplear, lenguas étnicas. La particularidad de Sicilia es que esto tiene una plasmación en la arqueología, es decir, se pueden encontrar lápidas con distintas lenguas. Esto es muy excepcional, porque en Al-Ándalus hay muchas lápidas, pero hay muy pocas lápidas que compartan latín y árabe, por ejemplo. No digamos bereber, que se ha perdido. El bereber es una lengua ágrafa. Hasta el siglo XX prácticamente no se ha escrito en bereber. Pero en Sicilia se da la particularidad de que coexisten distintas lenguas por esa condición de encrucijada entre el Mediterráneo oriental y el Mediterráneo occidental, ese centro del Mediterráneo que ejerce la isla de Sicilia, esa función de centro del Mediterráneo y por tanto esa confluencia del mundo bizantino, el mundo latino-romano, el mundo árabe cuando llega y después los judíos. En esta lápida que ustedes han visto con caracteres hebreos, eso está escrito no en hebreo exactamente, sino en judeo-árabe o en hebreo-árabe. Es decir, es un hebreo, perdón, es un árabe escrito con caracteres judaicos, que también se da en Al-Ándalus, una escritura que se llama aljamiada. En Al-Ándalus estaba el judeo-árabe, igual que este de Sicilia. Entonces, esto de la lengua es algo fascinante. Es algo fascinante porque los historiadores muchas veces nos olvidamos de las lenguas y las lenguas son fundamentales y cada vez sabemos cómo se expresaba porque las evidencias literarias son muy claras al respecto y esto permite más o menos saber cuáles eran las lenguas principales. En el caso de Al-Ándalus, la sociedad está muy arabizada en el siglo IX y en el caso de Sicilia, desde el primer momento, gente de una procedencia étnica muy diversa necesitan tener un elemento lingüístico común, que es el árabe, que es una lengua con una enorme capacidad de expansión y que, no lo olvide usted, tiene un libro como el Corán, que es la primera gramática árabe, es una obra verdaderamente excepcional de gramática árabe. ¿El desierto del Sahara sería ¿cómo ha dicho que se dicen? Sahara.
Porque Sahara es desierto, ¿no? Sí, pero no, Sáhara es peña, Sahara es desierto, sí. Ah. Sáhara es peña. ¿Tienen ustedes algunas peñas aquí en Mallorca que han derivado en Zafra en Badajoz, por ejemplo, Grazalema, Sáhara es peña, roca? Sí, gracias por su explicación, ¿no? Me ha encantado también. Muchas gracias. Dos cosas. ¿Qué queda hoy en el maltés de árabe? Y segunda cuestión, vista la curiosidad, que creo que es una curiosidad generalizada aquí y en España sobre el mundo árabe, yo le agradecería 4 notas bibliográficas para aprender un poquito más y poder extender el conocimiento que usted hoy tan bien nos ha introducido, ¿no? Porque la verdad es que uno quiere saber más y uno no sabe dónde buscar. Claro. A veces yo he leído León el Africano, que es una novela preciosa, pero no pasa de ahí. Entonces, si nos pudiera dar una novela y un ensayo, Claro. se lo Sí, agradezco mucho. Gracias. Vamos primero por el maltés. El maltés es la única lengua europea semítica porque es básicamente árabe, muy influido por el italiano, por supuesto, con muchísimas palabras del italiano, pero tiene una gramática árabe y tiene un vocabulario árabe. Yo he estado en Malta una vez nada más y yo pedía la cuenta y me lo decían en árabe y lo entendía perfectamente. Iban árabe a tunecinos, libios, argelinos, árabe magrebí, es un árabe magrebí, en algunos casos más árabe que el árabe magrebí, por ejemplo el número 2 se dice iznin y en el Magreb se dice juz, que significa pareja. Pues allí se dice de una manera como más clásica. Claro, ha evolucionado por la condición de insular, ha evolucionado de una manera diferente al árabe, no se entienden completamente, pero hay un 30-40% del vocabulario maltés que es indefectiblemente árabe, y la gramática es árabe, insisto, con muchas intrusiones del italiano, del siciliano, por supuesto, etcétera. Pero es la única lengua semítica que se escribe de derecha a izquierda. Todas las demás lenguas semíticas se escriben de izquierda a derecha, salvo el maltés, porque tiene el alfabeto latino, con una serie de particularidades. Pero básicamente es una lengua árabe, un dialecto árabe, que por la insularidad ha terminado conformándose en una lengua propia, y por la influencia exterior del italiano en este caso. Respecto a la bibliografía, yo te podría decirle alguno de mis libros, ya que estamos aquí, como Francisco Umbral, pero bueno, claro, depende de lo que usted quiera, pero hay unos manuales, hay por ejemplo una obra de un autor francés que revolucionó los estudios del Andaluz porque homologó al Andaluz con las sociedades magrebíes y con las sociedades orientales, que es Pierre Guichard, y hay una obra suya publicada por el Legado Andalusí que se llama Al Andaluz, esplendor y fragilidad de una sociedad, creo recordar, que es un libro que se lee muy bien, donde se plantea de una manera moderna todo lo que significa el Andaluz. El problema del Andaluz es que ha estado muy maltratado por la historiografía española, afortunadamente ahora se está reivindicando, los hallazgos arqueológicos son excepcionales, tenemos una arqueología del Andaluz que es rutilante, y todo esto permite acercarnos de una manera mucho más comprometida al Andaluz, y hay muchísima producción. Si usted quiere un simple manual, pues yo le diría que se leyera ese como primera, su obra Al Andaluz, estructura antropológica de una sociedad islámica de Occidente, del año 1976, es un libro difícil de encontrar, y después, para aquí, para las Baleares, pues el trabajo de Miquel Barceló, que es un trabajo muy técnico, pero es un hombre que escribía muy bien, escribía en catalán magníficamente, y yo lo he leído porque es un hombre que, vamos, es maravilloso escribiendo, y aparte pues ha hecho un trabajo muy importante de reconstrucción de todo lo que es la sociedad andalusí. En las Islas Baleares la sociedad andalusí fue exterminada, no quedó prácticamente nada, la población fue esquilmada, exterminada, cosa que no pasó en la península. En Valencia, en el Reino de Granada, quedó población andalusí, mudéjares primero, moriscos después, que después van a ser expulsados en 1609, como ustedes saben. Pero no quedó nada, quedó únicamente la toponimia y esos perímetros irrigados y poca cosa más. Y hay una bibliografía enorme, yo si quiere ahora le puedo comentar alguna cosa con más detalle, pero si puede empezar a leer ese libro, pues quizás con él, ahora se lo daré. Pues bueno, muchísimas gracias otra vez, Virgilio, ha sido un placer tenerte. Muchas gracias. Gracias.